Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la explotación minera en el país y vamos a dar respuesta a una información que nos pidieron acerca de la contaminación del río Sonora. Por eso está aquí María Luisa Albores González, que es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí se acuerdan, ¿no?, que quedamos en informar sobre este tema. De modo que le damos la palabra a María Luisa. Ella va a hacer la exposición. Gracias, presidente. Buenos días, con su permiso, presidente. Pues quisiéramos informarles un poco del aspecto de minería en nuestro país y me voy a apoyar de las siguientes láminas. Adelante, por favor. Primero, platicarles un poquito de las dimensiones que tiene la minería en nuestro país. Este es un referente, estamos haciendo una contabilización del 2006 al 2018, donde la industria minera extrajo, y estoy hablando solo de dos minerales, oro y plata. En el caso de oro, más de 1.059 toneladas de oro, que equivale a casi 6 veces más a lo que se extrajo en la época de la colonia y conquista, en los 300 años. Y el caso de la plata, 48.626 toneladas de plata, que es más del 90% de lo que se extrajo en esos 300 años en la colonia, que eran 53.940. Decirles que tan solo en el año 2015 se tuvo una exportación de más de 123 toneladas de oro. Solo estoy hablando de un mineral. Durante el periodo neoliberal, alrededor del 75% de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. La siguiente, por favor. En la superficie que tiene nuestro país otorgada para concesiones mineras es el siguiente, se hace un sumatorio del acumulado y equivale a 117.6 millones de hectáreas. Comentarles que nuestro país en territorio en suelo, superficie terrestre, tiene 200 millones de hectáreas, en el acumulado es más del 50%, 117.6. Y la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas, si lo sumamos en superficie es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería. Se tienen diferentes proyectos, los cuales encontramos cuando ya llegamos a la administración, 503 en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión y 6 operaciones mineras cerraron. El 11% del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años, que es los permisos que dan para estas concesiones, esos años. La siguiente, por favor. Este dato es muy importante. Minería en áreas naturales protegidas, en ANPs, son datos que nos da la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De 142 áreas naturales protegidas en superficie terrestre, 68 tienen concesiones mineras. Esto abarca 1.5 millones de hectáreas, que equivale al 7.7% del total de esa superficie protegida. ¿En dónde están estas áreas naturales protegidas que haya concesión para minería? Principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo. Aquí se ubican 16 proyectos con concesiones, Coahuila con 15, Baja California Sur y Norte con 13 concesiones. En total, 1.609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Ahí podemos ver 75% con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63% de reserva de biosfera,
45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios y 15% en parques nacionales. Aquí, la siguiente, por favor. Este es un mapa y podemos ver los puntitos color vino donde están las concesiones vigentes. Adelante, por favor. Otro recurso muy importante que utiliza la minería, el agua utilizada. Existe aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado en este orden equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua. Si nos damos cuenta, ahí colocamos en el mapa, el agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua. Adelante, por favor. Extracción del agua. Aquí colocamos dos categorías en los volúmenes que utilizan anualmente las mineras. La principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales, y mientras que el agua superficial se extrae en 73 millones de metros cúbicos anuales. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los impactos ambientales y sociales en minería? La siguiente. Decirles que la actividad minera es una actividad económicamente importante que tiene un impacto significativo en el medio ambiente, en los territorios, en las comunidades, en la gente que vive estos territorios. Y por lo cual es una obligación del Estado regular esta actividad, y el instrumento principal que tiene en este caso la Secretaría del Medio Ambiente es la evaluación de impacto ambiental en las diferentes modalidades. Adelante, por favor. Aquí hicimos una categorización de los diferentes impactos ambientales que se tienen en minería dependiendo de la fase en que se encuentre. Las principales fases en la minería, y estoy hablando principalmente de minería a cielo abierto o a tajo abierto. Hay dos tipos de minería, la que son de túneles y la minería a tajo abierto y a cielo abierto, la cual quedó prohibida en nuestro país desde que nuestro presidente comentó que se prohibía, entonces no se ha dado ni un solo permiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. La fase de exploración, ambientalmente, ¿qué pasa? Hay una pérdida de la cubierta vegetal, hablamos de flora y hablamos de fauna. Alteraciones de la calidad del aire y alteraciones del relieve y escurrimientos superficiales. Se va la primera capa del suelo. En la fase de explotación y separación es cuando ya está activa, en este caso, la producción minera. ¿Y qué es lo que pasa? La pérdida de cubierta vegetal de la capa de suelo y de los hábitats, alteración de la calidad del aire, generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a intemperismo, alteraciones de relieve y escurrimientos superficiales, alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas y ruido por voladuras, contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados. Y al final, al cierre, si también no incluimos remediación ambiental, esto pasa. Alteraciones de la calidad del aire, generación del drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a intemperismo, alteraciones de aguas subterráneas, contaminación con sustancias de proceso o materiales depositados. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas imágenes de la parte de minería en exploración, explotación y separación y cierre. Si nos damos cuenta, es a cielo abierto. Adelante, por favor. Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social. Ponemos un ejemplo, el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería. Recordar que el estado de Zacatecas es el estado con mayor migración a Estados Unidos, y vemos ahí en el gráfico donde Mazapil es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas, pese que ahí se encuentran dos
mineras muy importantes. La principal actividad es minería. Y ahí colocamos cuáles son de los minerales que se extraen, principalmente oro, plata, plomo, zinc y otros. Adelante. ¿Qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad, la actividad minera. Decirles que anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental, repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurrían a métodos ilegales para establecerse, y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades. Adelante. Platicarles un poquito de las presas de Jale. Ya platicamos del recurso que ocupa la minería, ocupa agua, ¿no? Entonces, platicarles las presas de Jales. Los jales son represas de agua con residuos provenientes de las actividades mineras y son conocidas como presas de Jales. Estas presas tóxicas tienen un fuerte impacto ambiental y social. Decirles que en México se tiene un registro de 23 incidentes en 33 años por algún problema en las presas de Jale. Decirles que la Semarnat, actualmente estamos trabajando también con la Secretaría de Economía, con CONAGUA y el Servicio Geológico Mexicano en la creación de un inventario. Esto no existía, este inventario que les estoy platicando, que sea homologado para saber cuántas presas de jales hay en el país. Hasta el día de ayer en la noche, en el cierre de esta presentación, teníamos 466 presas de jale. ¿Qué significa? En los diferentes documentos que tienen cada una de estas instituciones, pero también lo vamos a hacer a nivel de trabajo presencial en donde están estas presas de jale. Adelante, por favor. Aquí está el mapa donde están las presas de jale. Todos los puntitos, los globitos rojos, ahí se encuentran estas presas de jale. Adelante, por favor. Bueno, hablamos de las presas de jales, hablamos de la minería, ahora centrarnos en lo que se había preguntado en una conferencia mañanera, el río Sonora. Adelante, por favor. Aquí ocurrió un desastre ecológico, platicar un poco en referencia del río Sonora. El 6 de agosto del 2014 ocurrió un derrame de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, causado por una fuga en una válvula en un tanque de procesos de complejo minero Buenavista del Cobre. Entonces, esta es parte del proceso y se rompe la válvula y ahí se escapa, en este caso, sulfato de cobre acidulado, el cual llega directamente a las afluentes del río. Años antes, decirles que la Semarnat había autorizado la construcción de las presas de jales que vimos en las láminas anteriores en dos cauces del río, en cauces del río Jaralito y Batamonte. Esto no se puede hacer. Se contaminaron 288.8 kilómetros del río Sonora, afectando económica, social y ambientalmente a más de 22,000 habitantes. ¿Qué impacto hubo en el ambiente y en la salud? Exposición crónica a metales en los suelos y aguas de comunidades del río Sonora, en Bacuachi, Arizpe, Banamichi, Huepac de San Felipe de Jesús, Babiacora, Acochi y Ures. Presencia de metales pesados en agua, en frutas, en hortalizas, en lácteos, porque también se tienen ganado, y hasta la fecha, el día de hoy, cuando la gente llega de estas comunidades a querer vender productos lácteos o la carne, en el caso de vender ganado para carne, no les compran porque está contaminado del lugar donde proviene. Entonces, es un problema también económico para la población. La mitad de árboles endémicos de la región se murieron, y esto fue al momento cuando pasó, en este caso, el derrame. 50.3% de árboles Prosopis velutina
vital para la ecología del desierto de Sonora, se secaron. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron en ese tiempo? En septiembre del 2014 se firma un convenio entre Profepa y empresas responsables para remediar, reparar, compensar los daños ambientales, materiales y de salud pública. ¿Qué se hizo? Crearon un fideicomiso con 2,000 millones de pesos. En diciembre del 2016, Semarnat concluyó que los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos, por lo que devolvieron alrededor de 800 millones de pesos del fideicomiso creado a la empresa. En enero del 2017, Profepa determina el cumplimiento de los fines de ese fideicomiso. Adelante, por favor. El 24 de agosto del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae un amparo de los habitantes de las zonas afectadas. El 15 de enero del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia que se debe de emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame que considere lo siguiente: una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales y para escuchar sus preocupaciones y sus sugerencias. Adelante, por favor. El 9 de septiembre del 2020, la Semarnat recibió la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resolvió conceder el amparo a las 36 personas que se ampararon. El 18 de septiembre se giraron instrucciones para atender a las personas afectadas a través de una reunión pública informativa de diálogo con la comunidad. Decirles que esa se estuvo retrasando por las cuestiones del semáforo que tenía Sonora, hasta que se va a llevar a cabo esta reunión pública el 22 y el 23 de mayo de este mes en el Museo Regional de Ures. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las acciones que vamos a seguir por parte de Semarnat? Visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras, así como para hacer la revisión de la calidad del agua, reformular el comité técnico del fideicomiso para retomar los trabajos de remediación, atención a la salud y reactivación económica pendientes, a fin de concretar un proceso de efectiva justicia social y ambiental. Verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los trabajos de remediación. Y continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisiones. Adelante. Este es nuestro objetivo ambiental. La siguiente, por favor. Buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: que respete al medio ambiente, que consulte a las comunidades y respete su voluntad. No se lleva a cabo las consultas. Muy importante hacer las consultas, las cuales también estamos empujando. Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México. Y decirles esto muy importante: durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería. Y creo que es de lo más importante que se ha hecho por parte del Gobierno federal. Gracias. Sí, sobre el tema, tú fuiste el que preguntaste, ¿no? La vez pasada. Sí. Gracias, sí, Demián Duarte de Sonora, del Sonora Power de YouTube. Sí, en efecto, este tema lo he traído, bueno, recurrentemente, ¿no? Aquí a la mañanera, y bueno, pues se agradece, por supuesto, la atención de que finalmente se haya informado al respecto. Naturalmente que en Sonora este tema, que prácticamente está por cumplir 7 años en agosto próximo, pues es un expediente abierto y preocupa mucho a los habitantes de los 7 municipios el curso que han tomado las situaciones. Sorprende, por supuesto, esto que informa la secretaria Albores, de que se hayan regresado 800 millones de pesos a la compañía Grupo México, que es la responsable,
cuando es evidente para los habitantes de la región que no se resolvieron absolutamente ninguno de los problemas que provocó este derrame, ¿no? Fueron 40,000 metros cúbicos, válgame pues, de cobre acidulado, los que se derramaron sobre el cauce del río Sonora, y esto trajo un enorme impacto en la salud de los habitantes. Había un compromiso de establecer una clínica especializada en ures, nunca se estableció. Se hizo el compromiso de poner plantas potabilizadoras en toda la región de impacto, tampoco se hizo. Y una serie de consideraciones. A mí me gustaría, por supuesto, y vamos a seguir muy atentamente la reunión que va a encabezar la secretaria en URES, conocer los alcances de estas medidas de remediación que se van a tomar, sobre todo porque evidentemente lo que dice la secretaria es correcta. La economía de 7 municipios de Sonora resultó muy dañada, la gente no le quieren comprar sus productos y evidentemente es un asunto que va mucho más allá de lo que es el simple derrame, es decir, el impacto ambiental, el impacto en la salud, el impacto social y el impacto económico son muy fuertes. Entonces, no sé si pueda ir más a profundidad la secretaria o si usted, señor presidente, puede hacer un compromiso con los habitantes de la región de que estas medidas van a ir en serio y van a ir a fondo. Le tengo otra pregunta al respecto. Bueno, se puede resumir con lo que informó María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, que es un expediente abierto y que ya en unos días más se va a llevar a cabo esta reunión en URES para reiniciar, como lo ordena la Suprema Corte, con toda la investigación y lo más importante, que se tomen medidas para remediar los daños que se causaron. Entonces, eso es lo que le puedo decir a la gente de Sonora que fue afectada por este derrame. Entonces, vamos hacia adelante. Ya María Luisa tiene este encargo y vamos a estar informando periódicamente. Muchas gracias. Respecto al sector minero, usted sabe, señor presidente, Sonora pues es el estado de más impacto en la minería a nivel nacional. Y nosotros tenemos, la ventaja, pero también el problema, ¿no? Presente en el estado de una muy fuerte minería. En los últimos años hemos tenido el asunto del litio como un tema central, porque hay un debate respecto a los yacimientos que existen en mi estado, quién los va a explotar, cómo se van a explotar. Hay una concesión que reúne alrededor de 6 yacimientos de litio en la región de Cucurpe. Este yacimiento lo ha estado desarrollando una compañía que se llama Bacanora Minerals. Incluso ellos ya tienen en calendario iniciar con producción a partir del próximo año para lograr extraer 17,500 toneladas de este mineral que tiene utilización, como usted sabe, en la industria automotriz, en la industria también de los electrónicos para las baterías. El asunto es que la propiedad de esta mina pues es un debate que ha profundizado, y en las últimas semanas una compañía de capital chino que se llama Ganfeng Lithium decidió en una oferta hostil que se hace en los mercados financieros adquirir la totalidad de los derechos que tienen que ver con la extracción de litio en Sonora. Están invirtiendo una cosa así como 5,500 millones de pesos para comprar la mina. La única limitante que tienen es precisamente los órganos reguladores que tiene el gobierno de México al respecto. Y esto forma parte de un debate importante porque hay una iniciativa en el Senado que habla de la necesidad de nacionalizar el litio. Yo le quiero pedir su opinión al respecto, es decir, ¿qué va a pasar con el litio de Sonora? Se había dicho de parte de la secretaria Tatiana Cloutier que no existía ninguna operación. Está demostrado que Bacanora Minerals está avanzando en el proyecto y que para el año que viene y 2023 esto pues ya sería una realidad. Sí, muchas gracias. Sí, acerca del litio, vamos a tener ya un diagnóstico y una propuesta pronto
con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación, qué es lo que más conviene. Ellos tienen ya experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, establecer comunicación con el gobierno de Bolivia. Ellos aceptaron ayudar. Tuvimos esa reunión, estuvo Tatiana, estuvo desde luego el presidente de Bolivia, otros funcionarios tanto de Bolivia como de México, y ya se avanzó en un primer estudio, y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el Gobierno de México a partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene, porque se trata de una explotación nueva, no es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no, es algo nuevo, de mucho valor, de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo. Sin embargo, estamos ya definiendo una política sobre esto y se va a exponer en su momento. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretaria. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Señor presidente, en atención a los comentarios que ha dado el Gobierno de México en el transcurso de esta semana referente a la calificación crediticia que recientemente emitió Fitch con BBB negativa, con una perspectiva estable, lo cual implica que es un escalón arriba del grado de inversión. Y casualmente esto va de la mano de un indicador que presentó el INEGI, el cual es el indicador oportuno de actividad económica, que creció una tasa anual de 20.6% en abril. Esto quiere decir que es el indicador o esta tasa que demuestra que ha venido creciendo desde que se contabiliza. Sin embargo, señor presidente, me permitiría preguntarle ¿cuál sería su opinión al respecto de esta calificación en la perspectiva económica del país? Y también hay algunas opiniones que reiteran que el tema de Pemex podría ser o podría poner a tambalear un poco la economía mexicana. En consecuencia, señor presidente, ¿usted qué opina al respecto de estas declaraciones? Y si estos indicadores, al fin y al cabo, generarían o darían la perspectiva de que México va bien en la pandemia. Sería la primera. Gracias, presidente. Bueno, se están cumpliendo los pronósticos de crecimiento económico. Tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos y otro tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y a las finanzas en general, coinciden de que vamos a crecer de 5 a 6% este año y que ya nos estamos recuperando en crecimiento económico, en
generación de empleos, que está llegando inversión extranjera al país. Somos los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. En fin, son muy buenos los indicadores. No hay devaluación, seguimos sin devaluación de nuestra moneda. Ya en 2 años, 5 o 6 meses, sin depreciación del peso. No sé si tengan ahí las cifras y vayan buscando. Ayer vi unas gráficas de un consejero del Banco de México, Gerardo Esquivel, hablando precisamente de la recuperación económica y en particular la recuperación en el empleo. Hay una gráfica que es muy interesante porque registra cómo fue la caída el año pasado, sobre todo en 2 meses. Uno de ellos, mayo, abril y mayo, que se cayó por completo el empleo formal e informal, se paró la economía. Entonces, a lo mejor podemos ver cómo están los indicadores económicos y también que yo les pueda mostrar cómo vamos hasta ayer en recaudación, es decir, cómo vamos en lo que recauda la Hacienda, el SAT. Esto es todo desde que llegamos hasta el 17 de mayo. No solo no ha habido devaluación, sino se ha apreciado el peso. Esto es un buen indicador. No había sucedido en anteriores gobiernos. Y no lo hago para cucar a los adversarios, sino es la realidad. A ver si está lo de Ricardo Esquivel. Gerardo. Porque él es consejero del Banco de México. Mire, esto es lo que pasó, esto es lo que él dice. La recuperación que se ha observado en el empleo formal es de todo tipo de trabajo, permanente y eventual. Aquí lo pueden ver. Si lo que más cayó durante la crisis fue el trabajo eventual, evidentemente este es el tipo de trabajo que más se recuperará. Es lógico. Y aquí está el empleo total, cómo se cae. ¿Y cómo va la recuperación? En naranja, estos son los permanentes, estos son los que tienen que ver con el seguro social,
con los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son más de 20 millones. Aquí teníamos 20.500.000 aproximadamente. Se cayó. Este es esta. Perdimos como 1 millón. Mayo, junio, que es cuando tocamos fondo. Y aquí está la recuperación. Volvió a caer a finales de año, en enero, por la segunda ola, que nos pegó más fuerte. No cayó igual, pero sí. Y ahora estamos ya recuperando. Y como tiene mucho peso la economía informal en nuestro país, este es el empleo informal. Este se desplomó. Aquí sí no fue 1 millón, pero fueron muchos más. Sí tenemos el cálculo. No quiero ahora, no me puedo equivocar, porque imagínense que me equivoque. Mañana es 8 columnas en todos los periódicos. Prefiero mañana darles el dato exacto. Y esto es lo que pasó. Aquí también volvió por lo mismo, por la segunda ola, pero ya es muy ilustrativo, porque es el empleo. Sí, pero hay una de estas de Gerardo, en donde también la gráfica muestra cuándo fueron los meses. No sé si es la manufacturera. Esto, mire. Se dio a conocer la encuesta mensual en la industria manufacturera, la cual muestra que las horas trabajadas en esa industria ya recuperaron sus niveles previos a la pandemia. Este es un buen dato. Pero miren esto. Este es abril del año pasado y este es mayo. Afortunadamente, este es marzo. Entonces, económicamente vamos recuperándonos. La calificación también es favorable y quiero mostrarles cómo vamos en la recaudación hasta el 17. Miren. Muchas gracias a todos los contribuyentes de México. Muchas gracias. Porque eso es lo que nos permite atender las necesidades
del pueblo, de todos los mexicanos. Esto es lo que nos permite expresar nuestra solidaridad, nuestro humanismo, el ayudar a la gente más humilde, porque todos contribuimos. El presupuesto se integra de la participación de todos, porque hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, contribuye, tiene que pagar el IVA. Entonces, en el periodo enero a mayo, al 17, tenemos una recaudación de 1.813.241 millones de pesos. 1.813.000. El mismo periodo del año pasado fue 1.603.000. Estamos hablando de más de 200.000 millones. En términos cuantitativos, el incremento real es del 8.2%. Y en lo que tiene que ver con impuestos, ingresos tributarios, de 1.327.000.000 pasamos a 1.508.000.000, aquí más de 150.000 millones de pesos, 8.8 en términos reales. Estamos por encima de lo que se estimó recaudar en la ley de ingresos. Y aquí está, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, 7.4, el IVA, 16.7. Esto tiene que ver con el crecimiento económico, porque es más consumo. Entonces vamos bien por lo de tu pregunta. En el caso de Pemex, lo mismo, hay una recuperación en la producción de petróleo y seguimos adelante con trabajos de exploración, de perforación de pozos. Se sigue trabajando en la modernización de las refinerías, se va avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya empezamos de nuevo la construcción de la planta coquizadora para obtener más gasolinas en Tula. En fin, va bien todo lo relacionado con Pemex. También decirles que no hemos recurrido a deuda adicional, que se incrementó la deuda porque se cayó la economía, pero ahora que la economía se está recuperando, la deuda está bajando con relación al producto. Eso es lo que podemos informar. ¿Mande? Sí, ese es lo único que tenemos que cuidar, la inflación. Eso es lo único. Porque se está calentando la economía, o sea, está creciendo y tenemos que cuidar que no haya inflación, porque se daña mucho a la población cuando hay inflación. Tengo la confianza de que en esta materia pues actúa el Banco de México.
les diría que es la función principal del Banco de México, controlar la inflación. Entonces, ellos han llevado a cabo una política adecuada en cuanto a control de tasas de interés. Venían bajando las tasas de interés, ahora previendo que pueda haber un incremento en inflación, ya no se bajó la tasa de interés. Entonces, están actuando bien y tenemos confianza de que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo impulsando el desarrollo y el bienestar del pueblo. Presidente, una de las preocupaciones, aunado a lo que comentaba Sara, una de las preocupaciones más importantes que tienen la gente crítica al gobierno es la autonomía del Banco de México. Aprovechando esta coyuntura, ¿usted garantizaría que esta autonomía se va a respetar en todo su gobierno? Siempre la hemos respetado. Es que nuestros adversarios vuelan, imaginan cosas e inventan. ¿Se acuerdan cómo infundían miedo? ¿Qué decían? Que si ganábamos iba a haber fuga de capital, devaluación, íbamos a llegar a 30 pesos por dólar y estamos a, afortunadamente, menos de 20 pesos por dólar. Decían que nos íbamos a parecer a otros países, que iban a haber expropiaciones, que se iba a cancelar la libertad de expresión, que se iba a establecer una dictadura. Todo eso, ¿no? Y ahí todavía lo manejan. Hasta cuando llegaron las vacunas, las Sputnik, de que íbamos a inyectar el germen rojo, y pues algunos, porque ya no muchos, llegan a confundirse. La mayoría de la gente en México está muy consciente. Eso es en lo que más hemos avanzado, en el cambio de mentalidad. Es una revolución de las conciencias. Entonces ya es completamente distinto. Sobre lo de la autonomía del Banco de México se ha garantizado. Tan es así que ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes. Ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria, ¿se acuerdan que se fue el dólar a 25 pesos? Entonces,
cuando sucede eso, el Banco de México compensa. Ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente. No, pues yo soy precavido, yo hasta no ver cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces, pero ya se hacían cuentas. Resultó de que sí hay ganancias, creció el volumen de reservas, tenemos una reserva de más de 190,000 millones de dólares, ha crecido mucho la reserva y al final no hubo remanentes. Tendrían ellos que explicar, pero esto es en términos muy respetuosos y fraternos, ¿por qué en otros sexenios sí habían remanentes? O sea, en las administraciones pasadas, y ahora no hubo. Pero no estamos demandándoles nada, ni cuestionándolos, nada más que tengo que decirlo, porque aquí se habló de que podía la hacienda pública tener un ingreso adicional. No fue así, no tenemos problema porque miren cómo está la recaudación y además porque tomamos medidas que nos funcionaron. Ya una vez que termine de pasar por completo la crisis en lo económico, vamos a recapitular, vamos a hacer un análisis de cómo funcionó nuestra fórmula de no endeudarnos, de ayudar abajo, volver a agradecer a los migrantes que nos apoyaron mucho, nos siguen apoyando, y también poner de manifiesto la importancia que tiene el no permitir la corrupción y gobernar con austeridad. Imagínense lo que nos ahorramos por cancelar fideicomisos que manejaban recursos de manera discrecional. Nos ahorramos como 75,000 millones de pesos en los momentos más difíciles. Entonces ya salimos, ya estamos saliendo. De todas maneras, no vamos a confiarnos, vamos a seguir manejando con mucha responsabilidad las finanzas públicas, pero sí tenemos finanzas públicas sanas. Y esto lo registran los organismos financieros internacionales y los inversionistas que le saben dónde hay riesgo, dónde no, dónde están seguras las inversiones. Entonces, en nuestro país hay condiciones muy favorables para la inversión.
presidente. Y a manera de segunda pregunta, recapitulando un poco esto que usted comentaba del concepto que implica su gobierno de no permitir la corrupción, a veces esta premisa no ha permeado en los gobiernos locales, permitiendo una especie de cacicazgos todavía, como es el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, con base en comentarios que me han hecho varios ciudadanos del estado de Puebla. Un simple ejemplo, que en su camino a la oficina diariamente el gobernador Barbosa incluso bloquea las calles para transitar y se mete en sentido contrario, vulnera los derechos de las y los ciudadanos. Entonces, señor presidente, creo que sería importante como que plantear esta premisa y también aunado a lo que comentó Damián, que se permitió exponer aquí en la conferencia de prensa, destacando lo importante que esta puede ser. Ha ocurrido algo en un tema que ya había planteado anteriormente con los ejidatarios del ejido de Santa Rita, Tlahuapan, localidad que usted tiene más que presente, con base en lo que comentaba del éxodo a la democracia. Resulta que estos ejidatarios nuevamente se manifestaron hace poco, hace como 2 o 3 semanas, y bloquearon nuevamente la carretera de México-Puebla, a pesar de ya haber sido atendidos por el procurador agrario. ¿A qué se debe esto, señor presidente? Muy rápidamente se indemnizó una carretera, la carretera de México-Puebla, al pasar por los ejidos, se emite el cheque por parte de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, este cheque sale a nombre de un comisario ejidal que ha comentado muy puntualmente: ustedes ya robaron, permítanme robar a mí. Entonces, objetivamente, lo que usted siempre ha comentado, el recurso llega, pero lamentablemente no baja donde tiene que llegar. Y bajo esta misma premisa del gobernador de Puebla, este despotismo que tienen, los ejidatarios me invitaron a acompañarlos para constatar el despotismo del gobernador. Al acudir a su oficina y el gobernador diga: ustedes son campesinos, no los voy a recibir, que los atienda otras personas. A pesar de haberlo expresado aquí en esta conferencia de prensa, sí es beligerante, o sea, uno se siente mal de ver cómo las autoridades son sordas a las demandas de gente humilde, a las demandas que solo exigen justicia, señor presidente. Entonces, si me lo permite, me gustaría saber su opinión al respecto del tema y si fuese posible que el gobierno de Puebla atendiese directamente esta causa, pero no con las personas que lo han venido atendiendo, que claramente no han sido capaces de solucionar esta condición, sino que pudiesen ser atendidos por el gobernador de Puebla en algún momento dado, respetando la autonomía de los estados. Si usted pudiese instar a un funcionario para que tuviese este acceso directo con los campesinos que en su momento usted tuvo trato. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos a intervenir. Yo quiero comentarles que le tengo confianza al gobernador de Puebla. Él es de origen campesino, viene de un pueblo cercano a Tehuacán, ahí nació y viene de abajo. Entonces, le tengo confianza y estoy seguro que va a atender a los campesinos. De todas maneras, nosotros vamos a intervenir y pues no se me va a olvidar Santa Rita. Ya les expliqué que ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia, y caminé de Santa Rita con lluvia hasta cerca de Chalco. Nos quedamos a dormir en Iztapaluca, 36 kilómetros, no se me va a olvidar, porque fue lloviendo y subida y bajada, en 1991. Y ahí la gente en Santa Rita nos dio posada, nos dieron alimentos, agua, pero no solo eso, sino
aserrín para el boiler y podernos bañar con agua caliente, ¿se acuerdan? Y todavía se usa el combustible, que puede ser leña, que puede ser aserrín, para calentar el agua. Esto aquí en la Ciudad de México, también cuando viví como estudiante en Copilco el Alto, era lo que se utilizaba de combustible para calentar el agua. Entonces, gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna, como es la gente humilde de nuestro país. Lo dan todo. A veces el que tiene se vuelve egoísta, pero la gente del pueblo es muy fraterna, muy solidaria. Me acordaba yo desde entonces de una canción de Serrat, que repetía lo de Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, pero eso en la mentalidad de los potentados. Santa Rita, lo que se da no se quita. ¿No tendrán ahí la canción de Serrat? Se llama Escuche el Señor. Disculpe Señor. ¿Quién fue el que dijo? Para los jóvenes, es que no vamos a estar aquí solo contestando preguntas, ¿no? O sea, tenemos que hacer labor. Vamos adelante. Aquí falta ella, y ahora y vamos acá, y luego allá, y luego allá. 3. Va. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Buenos días, secretaria. Hace poco más de 2 meses se informó en este mismo espacio sobre la violación de 2 niños en un refugio de Rosy Orozco y de la organización Unidos contra la Trata. Usted dio instrucciones para que las secretarias de Gobernación y Seguridad Pública atendieran el caso. También se habló y se informó de la estrategia que tenía esta exdiputada panista para llevar el caso al Estado de México y que no se atendiera en la Ciudad de México. En el Estado de México es donde ella tiene sus vínculos con el poder local. La justicia se hizo hasta cierto punto donde el juez del Estado de México dictó sentencia a los adolescentes que cometieron el delito por 2 años de prisión. Sin embargo, no se han revisado los refugios donde estas 4 víctimas de trata permanecían y tampoco se ha llamado a Rosy Orozco a declarar. Es una situación muy grave. Imagine que uno de los niños dice que prefiere estar recluido a regresar al refugio. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Bueno, que vamos a insistir, vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que nos informe puntualmente sobre esto y vamos a responder lo más pronto posible a tu petición y a tu denuncia.
Y bueno, en otro tema, el 6 de mayo pasado se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de 25.7 millones de pesos a la organización Mexicanos contra la Corrupción que encabeza o que liderea Claudio X González. ¿Qué le ha comentado la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto y qué trato se le está dando? Bueno, ya se presentó una nota diplomática. Ya todos sabemos que fue muy desagradable, vergonzoso diría, que se mostraran aquí facturas a partir de la denuncia que ustedes hicieron, en donde organizaciones opositoras, organizaciones políticas opositoras a nuestro gobierno, yo diría al proceso de transformación que se está llevando a cabo en México, estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Es una clara muestra de injerencismo, de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso fue la nota diplomática, está aprobado, fueron $2.500.000 que se tienen de facturas. ¿Tienes las facturas? Es que la vez pasada nada más fue una, pero ¿por qué no las pasas todas? 34 facturas. Además, en todas, que no solo van a este grupo, van a otros grupos que también han hecho política en contra de nosotros. Esto es violatorio de la Constitución. No se puede recibir dinero del extranjero para hacer labores políticas en México. Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil, pero lo cierto es que eso es una simulación, es un disfraz. Son organizaciones políticas. Esta es la de Mexicanos a favor de la corrupción. Pero ¿dónde está lo de...? Sí, esto es lo que más. Esto además es una burla, que así, de manera abierta, embajada de Estados Unidos. Es como si la embajada de México en Estados Unidos le entregara dinero a opositores al gobierno de Estados Unidos. A ver, pero pásalas todas. Aquí están las cantidades. Pero de 1.938.000, 1.203.000, 649.000, 828.000, 762.000, 850. A ver, párate nada más, ¿para quién es eso? Todo, sí. Son $2.500.000.
que serían como 50, 60 millones de pesos aproximado. Pero esto ya se está viendo, hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión. Yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa, ya no deberían de estar entregando dinero porque todavía están recibiendo dinero estas organizaciones, esta organización en particular. Hasta junio. O sea, y este dinero lo están usando en campaña en contra de nosotros. Nada más que pedir que el INE investigue, pues es pecar de ingenuidad, ¿no? No, no hay denuncia en la Fiscalía. En Estados Unidos, pero aquí sí, porque todos ellos están en la campaña en contra de nosotros. Deberían de hacerlo los partidos afectados, porque Claudio, los consejeros. Dice que se están tardando. ¿Habrá un nuevo pronunciamiento o cuánto tiempo? Ojalá y ya a partir de esta semana cancelen ya esos apoyos, porque siguen haciendo campaña. Ayer o antier estaba yo viendo en las redes sociales, se unieron dos partidos en Sonora para afectar a otro partido y otro candidato. Y miren, a ver si no está Claudio X González, su Twitter, lo que puso. Que no digan que no están metidos, pues. Y en el caso del INE, en el caso del tribunal, pues no están actuando bien. Tienen enojos porque antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad. No, bueno, esa es, pon esa, pero hay otra donde ahí está, pero hay otra donde lo celebra diciendo de que eso es lo que más conviene para afectarnos a nosotros.
No, por eso está muy bien que me lo estén preguntando, porque todavía están recibiendo dinero. Ya deberían de cancelarlo. Con urgencia, porque además estamos en campaña. ¿Y qué hace el INE? ¿Qué hace el tribunal? Nada. Ya. Sí, pero ya que andamos en este terreno, a ver, termina, porque les voy a dar otra información, porque vamos a transparentar todo. La vida pública es cada vez más pública. Los del Universal tienen aquí a la salida del Palacio un fotógrafo. Entonces, como salgo a veces a caminar, porque tengo que estar en forma, para poder batear arriba de 300, se dan cuenta si se respeta el semáforo o no. Entonces, hacen muy bien. La vez pasada le reclamé fraternamente al compañero chofer, digo, ¿qué pasó? Porque yo no me di cuenta. Siempre salgo y voy viendo cosas, aprovechando, y no me di cuenta. Me dijo, no, es que sí estaba en rojo, pero la compañera de tránsito nos dijo que pasáramos. Sin embargo, tomaron la nota y fue todo un día de cuestionamiento, ¿no? De que en el Jetta nos habíamos pasado el alto. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo respeto los altos. No se cierran las calles, no van guardaespaldas. Voy como cualquier otra persona por la calle. Entonces, pero qué bien de que estemos todos atentos y que haya escrutinio, que se revise la vida pública. Lo privado es otra cosa. Y también no meterse con la familia. Porque qué culpa tienen los hijos de lo que hacemos los padres, y más si son menores o cualquier otro familiar. Pero nosotros sí. Entonces, ahora que termine, voy a dar a conocer una información que tiene que ver con eso, con la transparencia. Y bueno, justamente en aras de la transparencia, presidente, tenemos información de que el actual director de Senagas, Abraham Alipi, viajó a Miami el año pasado, cuando todavía era funcionario de Petróleos Mexicanos, invitado por empresarios contratistas de la empresa petrolera en un vuelo privado para presenciar el partido del Super Bowl. En Contralínea publicamos algunos detalles como el plan de vuelo y que se realizó en un jet Cessna. La pregunta es si se van a permitir continuar con este tipo de acciones en esta administración. No se permite eso. En este caso ya se hizo una investigación, se comprobó de que sí fue a Miami, pero que fue invitado, él no pagó
el viaje y se consideró que no tiene ningún delito. Pero fueron contratistas de la petrolera, ¿no hay Sí, algún pero conflicto de interés? No hay contratos de por medio, se hizo la investigación a fondo sobre eso en particular. Estuvimos atentos y estamos atentos a todo y cuidando de que no haya corrupción. Para la secretaria, me gustaría preguntarle sobre los conflictos sociales que ha dejado la minería. Secretaria, se habla de que las mineras actuaron ilegalmente y llegaron a algunas comunidades a imponerse prácticamente, pero también miles de concesiones mineras fueron otorgadas particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón en territorios de manera legal por parte de la Secretaría de Economía. ¿Qué se está haciendo al respecto y cómo se están atendiendo los conflictos socioambientales prioritarios por esta actividad? Ha habido incluso asesinatos, solo por mencionar dos, el de Mariano Abarca en Chicomucelo, Chiapas, y de Bernardo Vázquez en Oaxaca. Bueno, comentar que estamos haciendo una revisión y afortunadamente nuestro presidente, que va a giras a lo largo y ancho del país, cuando existe algún conflicto socioambiental, la gente le tiene confianza. En este sentido, casos de Oaxaca, de minerías de Oaxaca, ya hemos estado directamente con la gente. Cuando presento yo este diagnóstico de las presas de Jales, es algo que no se tenía. Y es algo que es muy importante que la Secretaría del Medio Ambiente tenga un diagnóstico certero de cómo están esas presas de jale, y tenemos el diagnóstico, podemos decir, como de primera mano administrativo, que es el mapa que presentamos, pero sí planteamos hacer una revisión muy seria, ir y presentarnos físicamente para hacer una revisión de en qué condición están esas presas de jale. Se tienen diferentes conflictos socioambientales. Hay un área justo en la Secretaría del Medio Ambiente que estamos a la escucha. Ya hemos estado actuando en algunos lugares en Oaxaca, en Chiapas, obviamente en Sonora, pero no es algo que tenga una solución con una vara mágica, sino que es una cuestión de escucha, pero lo estamos haciendo. Entonces, en algún momento vamos a poder tener también un diagnóstico, un mapa de los diferentes conflictos socioambientales que se van presentando. Mire, sobre eso yo quiero, porque si no, no nos damos cuenta de cómo sí han cambiado las cosas. María Luisa hizo una exposición y se dio a conocer una lámina que quiero que se repita ahora, porque quiero subrayarlo. Cuando nosotros decidimos construir el Tren Maya, se vino toda una avalancha de cuestionamientos de ambientalistas, algunos de los que están recibiendo dinero de la llamada sociedad civil y amparos, ¿sí? Cuando al mismo tiempo que se está construyendo el Tren Maya, en derechos de vía que tienen más de 70 años, porque es el derecho de vía del ferrocarril del sureste, que no hay afectaciones. Pero por si fuese poco eso, estamos sembrando en el sureste millones de árboles, como nunca, 1.000 millones de árboles en el país se están sembrando. Es el programa de reforestación más importante en el mundo
son 1.300 millones de dólares al año. Les decía yo que Estados Unidos tiene un programa de reforestación de 30 millones de dólares y nosotros estamos invirtiendo 1.300 millones de dólares, donde están trabajando, sembrando más de 400,000 campesinos. Bueno, llovieron los amparos, salieron Sarucán y todos los ambientalistas. No los voy a mencionar aquí a todos. Claro, todos conservadores, defensores de la política neoliberal. ¿Qué hacían ellos? Ya no hablemos de cuando se empezó la construcción del aeropuerto en Texcoco, si presentaron amparos, si protestaron, nada, totalmente callados, porque vivían de recibir prebendas del gobierno, vivían del erario, a costillas del erario. Pero, ¿por qué no pones la gráfica de los permisos que entregaron en el periodo neoliberal para explotar recursos mineros en zonas protegidas? Eso es lo que estamos analizando. Miren, $1,609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75% en áreas de protección de los recursos naturales, 63% de las reservas de la biosfera, 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios de flora, de fauna nativa, 15% en los parques nacionales. Entonces, ¿qué hicieron los pseudoambientalistas conservadores? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están los amparos? Claro que esto lo vamos a revisar y es la tarea, la función de la secretaria. Les voy a mostrar, a ver si no tienes ahí las facturas, porque esto no es tan grave, ¿eh? Es más grave lo de el dinero del gobierno de Estados Unidos a estos grupos opositores. Pero también para que vean cuál es el enojo de Krause y de Aguilar Camín. No es todo, pero está vinculado con lo electoral. Por eso me llamó la atención. ¿No tienes ahí los papeles? Hay que nada más comprobar si es cierto, porque nos hicieron llegar esta información. Sí, el INE le contrató a Krause, a la empresa de Krause, un documental, $2 millones.
en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental. Ni un fraude, como el maestro limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata. 2 millones. ¿Cuándo fue? 2018. Hay otro de Aguilar Camín, esa es la otra empresa, pero ese es para el Trife. ¿No está? Así en silencio es más emocionante. Ahora no, vamos a ver el documento. No, batí ahora el domingo, que fui allá a Sinaloa, a la Noria. ¿Mande? Salieron otros. No, pero y que ahí está. Ese es al tribunal. Este es con nexos. Este es el Tribunal Electoral, un contrato con nexos. Este es de total 2.475.000. A continuación me permito presentar a usted la propuesta de prestación de servicio que la revista Nexos ofrece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la publicación del material informativo con vigencia al 31 de diciembre del 18. Pero hay que ver si lo pagaron. Plana interior, es publicidad. Esto. 10 artículos.
pero publicados pero aparece tribunal. Cobrados. O sea que por cada artículo son 200,000 pesos. No. Pues sí se rayan. $63,000. A ver, que levanten la mano, ¿quién gana 63,000 pesos mensuales? Los periodistas que están aquí. Bueno, sí, pero para mañana, porque ya es la hora del... Bueno, vamos a ver el enlace. Bajo palabra mañana, los dos. Sí, ustedes dos empezamos. Vamos al aeropuerto, que están llegando vacunas. Adelante, Marcelo. Señor presidente, buen día. Saludo a todo el auditorio. El día de hoy es un día especial porque llegan 585,000 dosis de Pfizer, vienen ya de Estados Unidos, anteriormente venían de Bélgica, y con este arribo que estamos por tener ahorita, el día de hoy rebasamos 30 millones de dosis de vacunas, cual fue su instrucción, señor presidente. Llegamos a 30.252.595 dosis. Y si me permite comentar muy breve que desde la primera vez que estuvimos aquí, el 23 de diciembre, han transcurrido 147 días para llegar a este número que acabo de decir, de poquito más de 30 millones de dosis. Y en los próximos 12 días, merced a que ya entra en México en producción la planta de AstraZeneca en Leomont, y otros acuerdos que tenemos, en los próximos 12 días van a llegar 10 millones de vacunas, con lo cual vamos a rebasar para el día 1 de junio 40 millones de dosis para que el plan de vacunación pueda ir en el ritmo que usted ha marcado. Entonces, resumen, hoy rebasamos 30 millones y para el 1 de junio rebasamos 40 millones. Muy bien, Marcelo. Es muy importante informar sobre estos envíos porque, en efecto, no se pensaba que se iba a contar con la vacuna, con el número de dosis que se tienen ya en nuestro país y las que van a llegar. Decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta testimonios en la prensa, se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026. Ya no vamos a seguir hablando de eso. Lo importante es que por toda la labor que se ha hecho de manera muy especial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos ya vacunas y sí podemos reiterar el compromiso de que a finales de octubre van a estar vacunados, aún con una dosis, todos los mexicanos mayores de 18 años. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Estamos hablando de cerca de 80 millones
de vacunados. Para entonces, quiero informar que ya se terminó de vacunar a todos los que trabajaron y siguen trabajando en hospitales COVID, todos los trabajadores de la salud. Ya se terminó prácticamente de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, cuando menos con una dosis. Al día de hoy ya el 70% de los adultos mayores tiene ya las 2 dosis, 70% de todos los adultos mayores de 60 años, y el 30% restante tiene cuando menos una dosis. Ya también llevamos alrededor de el 80% de todos los maestros, maestras, de todo el personal educativo vacunado, 80%. Hoy, esto me lo informó el gobernador del Estado de México, hoy se concluye la vacunación a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en el Estado de México. Ayer, como se informó, comenzó la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación en la Ciudad de México y en otros estados. Nada más tenemos pendientes para la próxima semana, en el caso del magisterio, al estado de Puebla y de Chihuahua, y ya terminamos. Estamos avanzando considerablemente en la vacunación de 50 a 59 años. Ya se amplió todo el plan de vacunación, por eso ayer tuvimos ya un número de aplicaciones que rebasa los 500,000, porque ya empezamos a reforzar todo el plan de vacunación con la idea de aprovechar de que está bajando el contagio, aprovechar a vacunar, a proteger al mayor número de personas. Entonces, esta información de que para finales del mes vamos a tener 40 millones de dosis es muy buena, y vamos a continuar con este propósito de proteger a la población. Y muchas gracias, Marcelo, en nuestro reconocimiento a toda la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y si usted me lo permite, agradecer a los países que nos han apoyado, que usted habló incluso con los jefes de Estado, como son Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, Argentina, Corea del Sur y otros países. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Marcelo. Vamos a desayunar ya. Ya. Mañana quedamos ustedes dos. Y también tú, mañana.